Ok. Estábamos en el versículo número 13, ¿no? Bueno, ahora el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Entonces miren esto tan importante que es ser guiados por el Espíritu Santo, según dice aquí, entonces es algo que nos debe caracterizar, ¿sí? Es algo que nos debe distinguir del resto del mundo. Dice claramente, los guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Quiere decir que nosotros deberíamos notar una diferencia entre la gente que no es de Dios y los que sí. Nosotros los que sí deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Que yo sepa qué hacer. El Espíritu Santo nos promete dones. Nos estamos moviendo en esos dones del Espíritu Santo, los dones que son para edificación de la iglesia, sí, los dones de lenguas, los dones de sanidades, los dones de profecía, sí, de fe, de que cuando alguien hay una situación difícil, el Espíritu Santo venga y le diga, háblele a esta persona. Dígale, prevéngala de esto. El Espíritu Santo interviene así si nosotros lo permitimos. Pero lo estamos haciendo de nuevo, no. Entonces, ¿qué pasa? Lastimosamente es triste admitirlo, pero no hay ninguna diferencia entre los no creyentes y los creyentes. Nos vemos igualitos. No nos estamos distinguiendo cuando aquí claramente dice este verso 14 que todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Debería ser un distintivo. Deberíamos nosotros estar obrando en milagros, en proezas, que cuando los otros que no creen nos vean a nosotros actuando en el Espíritu, claro, eso los atrae a creer y más personas vendrían a Dios así. Pero somos comunes y corrientes. Entonces, ¿a quién atraemos? ¿A quién se le antoja venir a ser parte de la iglesia de Cristo cuando nosotros no estamos haciendo nada? Nada, ¿sí? No estamos sirviendo para que la iglesia de Cristo aumente, porque no estamos operando en las cosas del Espíritu. Estamos como que fuéramos uno más del montón. ¿Y qué pasa con eso? Que los que no son guiados por el Espíritu Santo no tienen esperanza. Entonces viene un problema, una situación y viene el temor, ¿sí? Igual que el mundo, el resto del mundo que no tiene a Dios. Viene el temor, viene la duda, viene el desespero, viene la ansiedad, viene la depresión, ¿cierto? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es precisamente de lo que nos habla, de que esa es la muerte de la que nos habla cuando somos guiados por la carne. El verso 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces lo que les decía del verso anterior, que el que no es guiado por el Espíritu Santo es una persona que no tiene esperanza, que llega el problema y entonces o lo trata de resolver por sí mismo o simplemente cae en depresión o en preocupación, ansiedad y todas estas cosas. Aquí nos dice, de eso no se trata, porque ¿para qué nos dio un espíritu si no es para salir de la esclavitud? Dice aquí. A mí no, yo no recibí un espíritu para que volviera otra vez a la esclavitud y al temor, sino para decir Abba Padre. ¿Qué quiere decir eso? Abba es una palabra que en hebreo creo que es una familiaridad, como cuando nosotros entre la familia decimos apá, papi, papito, ¿sí? Es esa así, con esa confianza. Llegó la prueba y correr al Señor y decirle, sí, debería de ser así, como yo me conecto con el Padre, ¿cierto? Si yo no sé cómo conectarme con Dios en el Espíritu, les garantizo que mi vida va a ser una vida de temor, de desesperanza, de nervios, de ¿qué hago? Llega una enfermedad y lo primero que hago es voy a Google y consulto, ay, estos síntomas, vamos a ver cómo se llama esta enfermedad y vamos a ver qué hierbas tomo para esto. Ah, no funcionó las hierbas, entonces bueno, ahora sí voy a hacer una cita con el médico y llega el médico y le dice, no, eso no tiene cura, lo sentimos y ahí sí dice,
Solo tú puedes ayudarme, Señor. Solo tú me puedes sacar de esto, pero al Señor lo utilizó de quinto. Primero fue Google, después la hierba, después el doctor, el vecino, y después sí, cuando ya hasta el doctor no podía hacer nada, solo tú, Señor, solo tú me puedes sacar de esto. Esas son las cosas, pero el Espíritu de Dios en nosotros deberíamos correr apenas viene el primer síntoma, apenas nos da el doctor un diagnóstico, correr, papi, mira, papá, mira lo que me dijeron, mira lo que dice el doctor, ¿tú qué dices? Dame una palabra aquí en la Biblia, Señor, guíame a una palabra que me levante en fe. Papi, que no me falte la fe, Señor, sosténme, Señor, que no me falte la fe. Yo sé que tú me vas a dar la victoria, pero esa conexión solo se logra cuando yo tengo esa familiaridad, esa confianza de tú a tú con Dios, de que lo llame yo papito, apá, papacito, abba. ¿Sí? Pero tú no llegas a esa relación tan confianzuda con Dios, que es la que Él quiere que tengas con Él, a menos que entrenes tu espíritu a ser así, ¿sí? Doblegando las obras de la carne. Entonces, si yo no venía con esa práctica, como le hablaba de, por ejemplo, el ayuno, que mi espíritu sea el que domine en mi vida, entonces no voy a poder pues correr a los brazos del Señor a pedirle la ayuda. Sigamos al verso 16, ya vamos a acabar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces aquí quería decirles que muchas veces yo noto todavía en ustedes y en muchas personas una duda sobre, por ejemplo, la salvación. Ay, pues yo creo que sí voy al cielo, o yo creo que algo. Yo creo que si yo tal cosa, Dios quiera que sí. O sea, hay una duda. Y miren que aquí esto nos dice que el Espíritu de Dios trabaja como un testigo, Él testifica, Él nos asegura, porque sí, nuestro interior de que somos hijos. Esto nos da a nosotros una confianza al 100%, de que ahí no cabe, ahí sí como dice la palabra, no cabe ni la menor ni la remota duda de que somos salvos y que vamos a pasar una eternidad con Dios. El Espíritu de Dios es el que atestigua eso, ¿sí? Un testigo es el que va a confirmar un hecho al juzgado, a la corte, ¿cierto? Va a decir, yo doy fe de que esto sucedió. Entonces, si tenemos ese Espíritu Santo en nosotros, Él nos lo dice y nos lo dice en nuestro interior. Muchachas, tienen que aprender a diferenciar en lo que es saber algo por conocimiento, porque lo leí, eso entra por el cerebro, o saber algo porque el Espíritu de Dios te lo descargó en el Espíritu. Yo no les sé explicar eso, pero esa descarga se siente de adentro hacia afuera. Y ya no es que yo sé eso porque lo dijo fulano o porque lo dijo perano. Yo lo sé porque lo sé aquí. Y es una verdad que nadie me puede quitar. Cuando el Espíritu Santo le revela algo a uno, no hay duda, no hay la menor duda. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. El Espíritu Santo nos declara y nos afirma y nos asegura, nos testifica de que somos hijos de Dios, y eso no nos debe quedar la duda. Ahora, muchos creen que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado decir a la gente es que todos somos hijos de Dios, el mundo, todos los humanos? No, eso no es así. Todos somos creación de Dios, pueden decir, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son los que están marcados con el Espíritu Santo, los que algún día van a ir a mudarse, a vivir con Él al cielo. Esos son los hijos de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces, eso con respecto a esa partecita del 16. El verso 17 dice, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Este me gusta mucho. Bueno,
Entonces ya habíamos hablado de que somos hijos y que ya eso lo tenemos aseguradísimo porque el Espíritu lo reveló, ¿cierto? Y ahora viene esto y no contentos con ser hijos, ahora resulta que también somos herederos. O sea, ¿cuán grande es esto? ¿Cuán supremo es esto de que Dios, en su bondad, en su amor infinito y gracia, no solamente nos perdonó los pecados y nos garantiza vida eterna, sino que nos pone de coherederos con el Hijo de Él, con Jesús, el Hijo mayor de Él, digámoslo así. Nosotros somos los menores y Jesús es el mayor, porque así dice la palabra, es el mayor entre los hermanos. Entonces, nos pone de herederos con Jesús. ¿Ustedes tienen idea de la herencia que tiene Jesús? Póngase a pensar y a meditar en esa herencia porque les tengo noticia, usted es coheredera de esa misma herencia. Si nos ponemos a meditar, acabamos de pasar Semana Santa y en Semana Santa obviamente nos ponemos a recordar mucho la muerte de Jesús, su sacrificio. Precisamente es por esa obediencia en la que Él fue voluntariamente a la cruz y culminó la misión completica a cabalidad que le dio el Padre, no se desvió de ella, no se dejó llevar por los sentidos como nosotros y salió corriendo del dolor, sino que se puso voluntariamente por haberse humillado a muerte de cruz, que es la peor. El Señor Padre lo exaltó a lo máximo, ¿cierto? Entonces Él le dio todo, dice la palabra, esto lo tengo más adelantico. Lo que hizo Jesús lo hizo merecedor de mucho y el Señor nos pone a compartir esa herencia que le corresponde a Jesús, por eso tan tremendo que hizo y nosotros sin tener que hacer nada. ¿Cómo les parece? Sin nosotros tener que hacer nada. Una cosa tenemos que hacer, una, y solo es una, y es poner nuestra fe en Jesús. Es lo único que demanda Dios Padre. Si usted pone su fe en Jesús, usted entonces entra como coheredera. Todo lo que tiene Jesús es mío también. Ay, eso suena palabras mayores, ¿cierto? Y en el espíritu, esta es otra noticia que les tengo. No es una herencia que ha de venir, es una herencia que llegó, que está desde el momento en que entramos a ser parte de la familia de Dios, desde el momento en que decidimos hacer a Jesús nuestro Señor y Salvador, desde el día que nacimos de nuevo y entramos a esa familia. Esos tesoros de esa herencia son asequibles desde entonces. Y uno dirá, pero pues yo sigo en esta situación, todavía no me he sanado de tal cosa. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no lo creen? Por lo que les decía, porque es una verdad espiritual y a eso se accede por fe, ¿sí? Por fe es que se acceden estas cosas. Como les decía, la fe es como un puente. La fe es como un puente al que accedemos las cosas del Espíritu. Esa es una verdad ya, hoy, espiritual, pero solo por fe la accedemos. Pero si no hemos entrenado nuestra espiritualidad, por ejemplo, con el ayuno, esas cosas es muy difícil que las crean. Eso solamente creyendo en que hay un mundo espiritual, creyendo y teniendo el conocimiento de lo que hizo Jesús, de lo que Dios lo hizo merecedor por haber hecho eso y de que nos pone de coherederos con Él en todo eso. Eso es una cosa a la que se accede por fe. Entonces, a medida que yo digiero estas verdades en la palabra, que me apropio de ellas, yo puedo empezar a sacar del espíritu todos esos tesoros. Están allí, pero no los veo porque no me conecto con mi parte espiritual, porque lo he dicho 1000 veces hoy, siempre nos dejamos dominar por la parte carnal, pero los tesoros están allí. El que está deprimido y es cristiano, ahí tiene gozo adentro, pero quizás no lo sabe y podía sacar del tesoro ese gozo. Tiene gozo, tiene paz, tiene salud, tiene prosperidad, tiene amor, todos los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 1:4 nos dice eso, porque nos dice que
que, leámoslo para yo no afectar la palabra, no me gusta balbucearla así nomás. Gálatas 1 y verso 4. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, para librarnos de este presente. Muchos creen que lo que Jesús hizo lo vamos a disfrutar es en el cielo. Cuando lleguemos allá es que hay una gloria, no va a haber dolor, no va a haber esto, y todo es verdad. Pero eso no quiere decir de que no podamos disfrutar de esos tesoros a medida que por fe los accedemos aquí en la tierra. Dice que de este siglo malo murió Jesús para librarnos, no solamente. No fue para, aquí no los libro en este presente, sino en el futuro. En el cielo ahí sí van a tener la libertad, no. En este mundo presente malo, alrededor de nosotros puede haber todo lo malo y Él nos trae a libertad, a victoria. ¿O por qué creen que Jesús nos enseñó a orar que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo? En el cielo no hay enfermedad. Si nosotros oramos, Padre, que tu voluntad se haga en mí, aquí en la tierra, así como es en el cielo. Y si oramos por la voluntad de Él es porque Jesús dijo que se puede. Se puede traer el cielo aquí a la tierra, la voluntad del Padre, así como es en el cielo. Las cosas, en el cielo hay gozo, en el cielo hay paz, en el cielo hay esperanza, hay fe, hay prosperidad, abundancia. Todas esas cosas las podemos tener aquí porque el mismo Jesús nos enseñó a orar así. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. ¿Sí? Entonces, sí, nos dijo también que habrá sufrimientos, pero no todo tiene que ser sufrimiento. Los sufrimientos pueden ser temporales. Él nos da la victoria en Cristo. ¿Sí? Además, otra cosa que les digo de ser coherederos. Ser coherederos es muy importante porque cuando alguien es coheredero con otro, se necesita la firma de las dos partes para poder, digamos, tener acceso al dinero, a la herencia, ¿cierto? Hay que firmar los dos. O si no, imagínense si nosotras somos herederas, perdón, las Riveras, y llega una de nosotras y va y se saca todo y se lo lleva y deja a las otras sin nada. Imagínense eso. Entonces, aquí somos coherederos con Cristo, entonces tenemos acceso a las promesas, a los tesoros, y miren la cosa tan bonita. Jesús ya dio su firma. Jesús dijo amén. ¿Quién se acuerda de ese verso que dice todas las promesas en Él son sí y en Él son amén? Es como Él ya le puso su firma. Ahora yo firmo, digo amén y es mío. Me apodero de esa promesa. ¿Sí? Eso es un beneficio de ser coheredero con Cristo. Pero miren otro aspecto y con este terminamos. Este otro aspecto de la coherencia es el de la autoridad. Yo les hablé ahora un poquito de la autoridad cuando le hablamos a un problema que se quite, a un dolor que se vaya, a una enfermedad que se muera, ¿sí? Esa es la autoridad a la que yo me refiero, a un viento que se detenga o un aguacero fuerte. Esa autoridad, Dios le había dado esa autoridad a Adán en el jardín de Edén. Adán representa la humanidad, ¿cierto? Y a él le dio autoridad y dominio sobre la tierra. Pero cuando ellos pecaron, ellos básicamente es como le firmaron los derechos al diablo y el diablo entró a ser el Dios de este mundo. Lo dice la misma palabra. Dios con D pequeñita, eso sí, pero llegó a ser el Dios de este mundo. Entonces, por esa misma razón, fue que como Adán le cedió los derechos al diablo, por eso tuvo que venir Dios en forma humana, en forma de Jesús, porque tenía que ser otro humano el que recuperara la autoridad, los derechos perdidos. Tenía que ser otro humano en calidad de los mismos que dañamos todo, en calidad humana que fueron los que se dieron los derechos. Tenía que venir él como humano
arrebatar de nuevo esos derechos a Satanás. Y ahora veníamos de Semana Santa, hubo 3 días de sepulcro. En esos 3 días de sepulcro hubo una guerra horrible. Jesús, ¿quién dijo que estaba ahí acostadito? Ustedes lo verían acostado en un muñeco de yeso en un sepulcro, pero cuando Jesús estaba aún en su tumba con la piedra cerrada, ese era el cuerpo, pero el espíritu de Jesús estaba en una guerra tendida con Satanás y sus secuaces para recuperar esa autoridad que Adán le había cedido al demonio. Entonces hubo una guerra 3 días muy tesa, muy tenaz, y él recuperó la autoridad que la raza humana había perdido. Por esa razón fue que Dios, Él es nuestro campeón, Él es nuestro héroe, y Dios puso su nombre por encima de todo nombre, por eso, ¿sí? Así que eso es lo que significa. Filipenses 2:9, vamos a leer esta rapidito, que se trata de lo que estoy hablando. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, como Él se humilló hasta lo sumo, lo exaltó al puesto más alto de todo. Y miren lo que dice aquí en Efesios 1:21. Esto es tremendo. Efesios 1:21. Tengo que aprender a saber dónde están. Efesios 1:21. Dice, está hablando del poder del Espíritu Santo que obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima. Miren cómo lo puso. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren lo que aquí tan chévere. Esto fue escrito hace muchísimos años, ¿cierto? Hace como 2000 años, este versito que les estoy leyendo. Y dicen que el nombre de Jesús está por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. En el siglo venidero vino COVID-19, por ejemplo, el COVID-19. ¿Y quién creía que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, incluso el nombre del COVID-19? Usted puede poner ahí el nombre que quiera. Cáncer, depresión, pobreza, lo que sea, el nombre de Jesús está por encima de ese nombre, ¿sí? Y cuántas cosas que vendrán, cuántas plagas más que vendrán. Y si no estamos preparados para eso y creyendo estas verdades, esto es lo que a mí me sostuvo todo el tiempo y no me dejé jamás por eso atemorizar de ese virus. Y cuidado que vienen muchísimas más cosas, ¿sí? Entonces, Él fue exaltado, Él se le dio el puesto sobre todo, toda potestad, y se le dio autoridad sobre todo lo creado. El último que les voy a leer sobre eso es Mateo 28, que es cuando Jesús estaba subiendo a los cielos y le dijo a los discípulos, les estaba dando las últimas instrucciones y el mandamiento de que fueran pues a llevar la palabra y todo eso. Mateo 28 y el verso es el 18. Y dice, y acercándose Jesús les habló y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda, pero nótese, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso que Jesús hizo en la cruz, Dios Padre le dio toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y ahí sigue diciendo y les dice, ay, tan bello Jesús, y luego les dice, toda autoridad me ha sido dada, ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Miren cómo Él estaba delegándonos esa autoridad a nosotros, ¿sí? De que fuéramos, hiciéramos eso en el nombre de Él. Bueno, otro día hablamos de autoridad, pero para que vean el puesto, a que las cosas en las que Dios lo puso a Él por cabeza, y a nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Pero entonces, cuando decimos que todo está por encima, que Jesús está por encima de todo, quiere decir que, por ejemplo, el COVID, el cáncer, la enfermedad que sea, está por debajo de los pies de Jesús.
pero tú y yo somos el cuerpo de Jesús. Entonces miren lo que Dios me revelaba. Entonces eso está debajo de mis pies también, porque yo soy el cuerpo de Jesús. Así yo sea un dedo del pie, esa enfermedad está por debajo de mí también, porque yo soy el cuerpo de Jesús y eso está debajo de los pies de Jesús. Jesús está por encima de todo. Amén. Entonces, somos coherederos y eso tiene la implicación de que lo que sucedió de que Adán le cedió los derechos a Satanás, eso ya no puede suceder de nuevo. Esas son las buenas noticias, porque Adán no era coheredero, Adán solo era heredero de Dios y él cedió sus derechos. Pero Jesús lo recuperó y se hizo coheredero con nosotros, así que necesitaríamos la firma de él para cometer una atrocidad como esa, para darle potestad al diablo. Jesús no va a aceptar eso, Jesús no va a dar su firma, su aprobación, así que la autoridad del cristiano está garantizada, ¿sí? Como legalmente dos coherederos ante un abogado, ante un juez, la firma o en un banco si van a retirar, la firma de los dos se necesita. Así es como lo veo yo, de que Dios nos hizo coherederos, así que se garantizó de que eso nunca más volverá a suceder, de que Satanás nunca más volverá a ser el que reine en este mundo. Sí, temporalmente nosotros por errores, por cosas que hacemos o que dejamos de hacer, le damos cierto poder, cierta autoridad, pero nunca como lo que sucedió con Adán, de que él llegue a ser otra vez el Dios de este mundo. No, él está derrotado y la victoria de nosotros asegurada. Así que eso les tengo por decir de la coherencia. Y el verso 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de ser revelada. Ahí solamente les quiero decir de que la gloria que se ha de ser revelada en nosotros cuando lleguemos al cielo, dice, o sea, que los sufrimientos, cualquiera que sea lo que estemos teniendo en este momento, no se comparan con todo eso que yo les acabo de mencionar, que está dentro de nosotros, toda esa gloria, toda esa herencia que tenemos. Si no la experimentamos aquí en la tierra, Dios no se enoja con nosotros. Es peor para nosotros porque no vivimos en la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Pero si no la experimentamos, la experimentaremos al llegar al cielo, si somos de Cristo. Y allá se revelará. Nótese que dice revelar. La palabra revelar quiere decir algo que ya está. ¿Sí ven lo que les decía? Todo eso está, esos tesoros, todo eso en el Espíritu está ya accesible a nosotros, está aquí, pero se revelará y la creación ansiosa porque eso suceda, porque no se revela sino a medida que nosotros nos conectemos con el Espíritu, ¿sí? Así que no es obligación, porque Dios no obliga a nadie. Nadie tiene obligación de ayunar, nadie tiene obligación de todas estas cosas, pero peor para nosotros porque nos perdemos de tremendas bendiciones y luego nos preguntamos por qué será que sigo así, por qué será que el Señor no me ha contestado esta oración. Él ya contestó todas las oraciones. En Él son sí, en Él son amén, de que sea de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Él está aquí. Si yo estoy orando de acuerdo a su voluntad, es un hecho que las cosas se le dan a uno. Entonces, bueno, con eso terminamos esta clase y continuaremos la próxima semana, Dios mediante.